Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Este es su servidor Uriel. Estamos con el hermano Miguel Arias otra vez. Vamos a seguir hablando del tema de la salvación. Esa sería parte 2. Vamos a, vamos a ver, mi hermano, ¿dónde quedamos la otra vez de la hora y media que casi Muchas estuvimos gracias. platicando? Hola a todos, hola a todos, saludos a Uriel, gracias por la invitación nuevamente. Es un tema muy extenso, es algo que ya hemos venido tocando desde hace varios días, pero quisiera preguntar algunas cosas como para que nos cuestionemos algo y veamos la importancia del tema que vamos a tocar hoy nuevamente. Perfecto. Entonces, muchas veces le pasa a uno que se encuentra hambriento, tiene como una necesidad o una insatisfacción aún en la propia vida. Alguien decía que el hombre tiene tres grandes apetitos en la vida. Uno de estos es el apetito por la comida, otro es el apetito sexual y otro es el apetito espiritual. Y algo que uno se da cuenta es que en ocasiones pasa que nos sentimos confundidos, nos sentimos que alguien le llama a eso como la crisis existencial, que nos sentimos de un momento a otro como que quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, pero nos sentimos frustrados en ocasiones a pesar de que nos esté yendo bien en nuestro trabajo, en nuestro estudio, nuestra relación de pareja o en la familia. Pero algo que podemos ver más allá es que hay una necesidad interior que siempre está ahí, que siempre hay como un vacío que tiene que ser lleno. Entonces, eh, muchas veces parece que hay algo profundo que no tenemos esa satisfacción. Y es así porque Jesús dice que Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Dice la Biblia en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús hace acá una comparación acerca de lo del pan. En la antigüedad se habla mucho acerca del pan, pero el pan no tanto como literal, sino que es algo que se toma como una referencia en cuanto a la comida. Tenemos una necesidad por comer. Muchas veces nos levantamos en la mañana y tenemos como que ese vacío en el estómago, ese desespero por querer comer algo. Hay gente que no come nada en la mañana. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta comer muy temprano. O otros como yo, nos levantamos y lo primero que encuentre es lo que nos comemos, un pedazo de pan, de pronto tomar algo de jugo, tomar de pronto chocolate, un café, pero siempre hay esa necesidad. Podemos darnos cuenta de que en nuestro interior siempre tenemos una necesidad, en este caso de la comida, pero Jesús está diciendo, yo soy ese pan de vida y ese pan que le sacia su hambre y también que el que cree en él no va a tener sed. O sea, esa comparación en cuanto a que en nuestra vida siempre vamos a tener hambre y sed, es lo que vamos a tener. Hambre, sed y sueño. Pero Jesús está diciendo, yo les voy a saciar el hambre, yo les voy a saciar la sed. Y la forma que lo hace es, primeramente dice que el que a mí viene, o sea, el que se acerca a él, le va a saciar esa hambre. Y el que cree en él, le va a saciar esa sed. Entonces, es algo muy aparentemente sencillo, pero es la clave para entender todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Nosotros partíamos de la vez pasada, hablábamos cómo el proceso de la salvación, qué es la salvación, de pronto por qué arranca ese problema en cuanto a de qué tenemos que ser salvos, porque el día de hoy hay gente que dice, no sé de qué tengo que ser salvo, y es la ira de Dios por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía del hombre. Nosotros veíamos cómo en Génesis Dios le habla en el primer capítulo, hace la creación, después en el capítulo 2 capítulo 3 habla con Adán y con Eva, en este caso directamente a Adán y le coloca las normas como en claras y le dice, ustedes van a cultivar esta tierra, van a sacarle provecho, van a poder comer de todo, pero quiero que me dejen este árbol quieto. Era un mandato directo de parte de Dios y le está diciendo, yo quiero que ustedes solamente hagan una cosa, que me obedezcan, que no cojan ese árbol, cojan de todos menos de ese. Y
era una sola cosita, pero de esa sola cosa depende toda nuestra relación con Dios. Entonces, el hombre fue hecho para depender de Dios, porque nosotros vemos en Génesis cómo Adán y Eva necesitaban estar hablando con Dios, y el Señor era el que se les aparecía, caminaba con ellos, hablaba directamente con ellos, y ellos escuchaban su voz, era audible. Entonces, nos damos cuenta cómo el hombre nació fue para depender de Dios. En el momento en que se contraría la voluntad de Dios, Él fue el que me formó, Él fue el que me creó, y yo le llevo la contraria, no hago lo que Él me mandó a hacer, pues entonces estoy yendo en contra de lo que Él estableció para mí, y causa una ruptura. Entonces hubo una separación. Adán y Eva, como veíamos en el programa pasado, se escondieron delante de Dios y colocaron unas maticas, unas hojas de higuera, y se vistieron con esas, y Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y él no haya ni qué decir, y le dice, no, me escondí porque tuve miedo, y es que estamos desnudos, y el Señor le pregunta, ¿y quién les enseñó? Están desnudos. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. En nuestra vida actual, ¿qué pasa? Nosotros estamos separados de Dios por causa de la desobediencia del hombre. A veces dice, pero cometió el error Adán y lo sufrimos nosotros las consecuencias. Él es el primer Adán, era el primer hombre, y obviamente iba a ser a partir de él toda la descendencia del mundo. Entonces, obviamente nace con las mismas características de él. Porque él pecó, porque nuestro padre, se puede decir, Adán, el padre terrenal, pecó. De ahí en adelante, todos sus hijos van a ser así, tal cual. Pero entonces Dios proveyó algo, y fue esa restauración de esa desobediencia, de esa caída, del haber escuchado la voz de la serpiente, del haber escuchado la voz del enemigo, y busca cómo restaurar al hombre, cómo arregló la relación entre el hombre con Dios, en este caso Dios diciéndolo. Entonces ahí es donde ofrece un sacrificio, que desde ahí vemos cómo el Señor lo que hace es proveerse para sacrificar un animal y colocarle, en este caso un cordero, y colocarle eh, esa piel como vestido a Adán y Eva. Entonces desde ahí nos damos cuenta de que el Señor ya sabía cómo iba a restaurar y cómo iba a hacer que su pueblo, su gente, el hombre se volviera a él, y era a través de un sacrificio. Entonces, ¿de qué tenemos que ser salvos? Entonces, porque a veces uno dice la salvación tiene que ver es de la ira de Dios por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, la ira de Dios es terrible. La ira de Dios es lo que nos ha mantenido enemistados, nos ha contrariado totalmente a no ver el resultado, porque vemos un Dios que está irado con el pecador, que está irado con el que busca hacer lo malo, pero que Él ha provisto de una solución, de una puerta que le abre al hombre, y es a través de su Hijo. Pero pasa de que envía a su Hijo Jesús, y el hombre dice, no, yo no quiero eso, no lo acepto, no creo que sea tan fácil, no creo que sea tan sencillo, simplemente por aceptar a Jesús ya ser salvo. Entonces el día de hoy, por eso es que complicamos las cosas, por eso es que muchas veces nosotros decimos, yo tengo que bautizarme para ser salvo, tengo que diezmar para ser salvo, tengo que hacer buenas obras para ser salvo, tengo que ayudar al prójimo para ser salvo, tengo que portarme bien para ser salvo. Y en realidad Dios no está mandando eso, porque lo que el Señor está buscando es una salvación gratuita. Se la regalo. En el caso de nosotros dos, por ejemplo, Uriel le dice, gracias de esa gratitud que viene por parte de Uriel, lo que va a ser retributivo, va a ser es que yo voy a vivir conforme a lo que el Señor me mandó, obediencia. ¿Qué fue lo que causó la caída? La desobediencia. ¿Qué es lo que el Señor viene a restaurar a través de Jesús? La obediencia. Por eso es que nosotros tenemos que permitir es que el Señor Jesús viva en nosotros. Entonces ahí, en el momento en que tú y yo lo conocemos, te tienes que quitar del medio. Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, yo me hago pequeño, yo me quito
yo me aparto, pero que el Señor crezca. Entonces, Pablo lo decía de otra manera, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo que vivo en mi cuerpo, lo que vivo en todo lo que hago en el día a día, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nos damos cuenta de que no es la clase de hombre que Dios está buscando, que quiere buscar suplir o contentar o tener Dios feliz haciendo muchas cosas, sino que el Señor está buscando es una persona que se arrepienta, que acepte lo que Él ha hecho por Él, lo que Dios ha hecho por Él, y permita que Jesús viva en Él. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan y dice que descendió eh, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Ujú. Entonces, ¿recuerdan esa parte? Cuando uno ve eso, dice, ¿en quién se complacía Dios? En su Hijo Jesús. No vemos en la Biblia que haya otra persona que Dios haya dicho eso. ¿Sí? Sí, no, iba a interrumpirte ahí porque iba a ser notoria esa frase que muchos dicen de la Trinidad. Ahí es donde se sale la Trinidad, donde se distinguen los tres personajes. Dios siendo uno, el Espíritu Santo la paloma otro, y donde Jesús siendo el cuerpo humano en Cristo, ¿verdad? La Trinidad, de ahí viene, ¿verdad? Claro, sí, porque hay gente que dice, no, Dios es solo uno. Y la Biblia dice, sí, Dios es uno, pero el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así? Tres en uno, ¿cómo es esto? Que será otro material para otro programa, porque Otro día, siempre van sí, a salir muchas cosas sí, de sí, todo sí. esto, pero en realidad es así, o sea, Dios no pudo haber sido el mismo que se vino para acá y el que puso y hizo la otra cosa allí, no, eran tres. Y, esto es, por eso es lo que nosotros creemos como cristianos, en la Trinidad. Hay gente que dice, no, ustedes creen esto porque la Iglesia Católica también cree lo mismo. Hay otros que creen en Jesús solo, le llaman los Jesús solo, otros que creen en solo el Padre, otros que entonces, pero nos damos cuenta que la Biblia habla de que Jesús lo crucificaron fue porque él dijo que era Dios. Cuando él dijo yo soy, y la palabra yo soy significaba eso, es la divinidad. Por eso cuando él proclamó yo soy, lo querían matar era por eso, no por los milagros, no por todas las cosas que él más pudiera hacer, sino porque él declaró que era Dios. No blasfemo. Entonces, Ujú. vemos que Jesús era Dios, el Espíritu Santo se apareció, se le descendió en ese momento y fue una promesa que Jesús le hace a sus seguidores que es necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, ¿cierto? Hay Ujú. gente que dice que no, es el Espíritu de Jesús, no, es el Espíritu Santo, es totalmente diferente. Sí, O sea, no era el Espíritu de Jesús. así es, pues sí, todo lo que decía Jesús siempre decía que iba a mandar a un consolador. O sea, Sí, no era él, sino que era otra parte, ¿no? O sea, otra cosa, sí, ¿verdad? Dios Espíritu Santo. Entonces, algo que nosotros podemos ver en todo esto es que el Dios se complace con Jesús. Ujú. Y en la vida del cristiano, ¿qué es lo que más le complace a Dios? Que yo busque del Señor y que quiera agradarle. No, no se trata de eso. Se trata de que yo permita que la obra que Él empezó hace mucho tiempo y lo mostró a través de Jesús, sea que crezca en mi vida, que Jesús se manifieste. Cuando pasó en el tiempo antiguo que estaba Daniel y estos hombres, los amigos que se la pasaban con él, los mandaron al foso de los leones y decían que Nabucodonosor reconoció que había otra persona que no habían metido, porque metieron fue tres y había otro, entonces dijeron, ¿cómo así? ¿La persona quién es? Y dice que Nabucodonosor lo vio y su aspecto era como el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, ahí donde uno se da cuenta lo que le importa a Dios, lo que hace que esto funcione es que el Señor esté ahí, no más. O sea, la gloria la recibe Dios.
todo, dice que la Biblia que todo fue creado por Dios y para Dios. Ujú. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que como con esfuerzo humano queremos ganarnos todo, queremos esforzarnos para que Dios nos apruebe, para que Dios nos aplauda, nos estamos dando cuenta de que entonces no sería Dios. Porque imagínense, yo no creería en un Dios que hace sufrir a su Hijo Jesús en una cruz, que lo latiga, que escupen, que lo abofetean, que lo maltratan, que lo humillan y muere en la cruz para saber que el hombre podía salvarse a sí mismo. O sea, sería ilógico eso. Si tú y yo nos podríamos salvar, ¿qué clase de Dios tendríamos donde mande a morir a Jesús? Oh, wow, Con... ok, ok. Interesante. Entonces, no hay razón de ser. Hay gente que dice, es que Dios es muy sangriento, la Biblia es muy sangrienta. En este tiempo dicen, no, que la Biblia va en contra de la mujer. O sea, se inventan cualquier tipo de excusas para poder desprestigiar la Biblia, para poder desprestigiar el cristianismo. Pero en realidad no. El Señor vino, Jesús vino a restaurar a las mujeres. Recuerden que por culpa del hombre cae la humanidad. Adán, siendo hombre, hace que peque la humanidad. Obviamente, él era el de la responsabilidad, ¿cierto? En el huerto del Edén. Pero la que comió primeramente del fruto fue Eva, ¿cierto? Ujú. A partir de ahí comenzó el desprecio de la parte del género femenino. Entonces, desde ahí arranca y vemos cómo la Biblia muestra cómo las mujeres habían sido como tenidas en poco, como que no les prestaban mucha atención. Pero cuando llega Jesús, el Señor restaura eso, Dios restaura eso a través de María. El hombre no tuvo nada que ver ahí. Dios vino y restauró a la mujer. ¿Por qué? Porque vino directamente y hace una obra maravillosa en María y queda en embarazo, concibe el Espíritu Santo, pero el hombre, en este caso José, no tuvo nada que ver, ¿cierto? Entonces, Sí, ahí es donde el Señor viene y restaura a las interesante. mujeres, viene y restaura, les da dignidad y las pone en un lugar para que no se sientan menospreciadas, para que no se sientan que son plato de segunda mesa. A un Jesús, en medio de una cultura muy difícil, eh, se acerca a la mujer samaritana, porque y la misma mujer samaritana dice, los hebreos y los samaritanos no hablan entre sí, no la llevan. Y tú vienes a mí y me preguntas todas esas cosas y me dices, dame de beber agua. Entonces, algo que uno se da cuenta es que el Señor buscaba eso, restaurar a las mujeres, y lo hizo. Y podemos ver en hechos como mujeres muy provenientes de pasados oscuros y todo, Dios la levanta, la restaura y empiezan a predicar, a llevar el mensaje de salvación. Algo que nosotros tenemos que ver es que Dios no está en contra de la mujer, nunca la ha querido oprimir, al contrario, la ha querido bendecir y levantar. Esas son ideas que en este tiempo han querido meterse para poder desprestigiar muchas cosas, como ya lo decía antes, pero no es así. Entonces, Dios busca siempre restaurar al hombre. Es su infinita misericordia la que busca día a día que haya esa relación Pero tengo una entre pregunta bien rápido. él Cuando mencionas hombre, estás hablando de ser humano, ¿verdad? No el masculino, ¿correcto? Solo para distinguir la y diferencia, porque ahorita dices que las mujeres, Dios vino a restaurar lo de las mujeres a ser parte pues, del plan de Dios. Pero pues yo digo por motivos extremistas y por orden del hombre que quiere establecer cierta autoridad sobre las cosas, existen esas divisiones. Pero para clarificar, estás hablando de cuando dices vino a salvar al hombre, estás hablando de los seres humanos. sí, sí, la Ok, humanidad. ok. Entonces, bueno, a ver si, Perdón que te diga como dicen ahora, el lenguaje inclusivo, todas estas, no, eso no. Pues ya, es que te digo porque a veces ya ves ahorita cómo está el mundo político de que, de que ¿cómo se llama? De que el masculino es el fuerte y el dominante y que quieren romper eso de que Sí, ahorita hay un movimiento así bien fuerte, entonces por eso quería sí, clarificar contigo. no se trata de eso. En ningún momento cuando uno habla de hombre, eh, quiere decir que sea solamente hombre como tal, sino la humanidad, hombre y mujer, ¿listo?
Ok, Eh, perfecto. Delante de Dios tenemos un compromiso grande, o sea, el hecho de vernos como hombres y como cabeza ahí porque dice la Biblia que Dios es Jesús es la cabeza de la iglesia y los esposos son las cabezas en casa. Entonces muchas veces acá en Colombia pasa que una mujer se queda sola o de pronto su marido ya no le respondió y le dicen es cabeza, mujer, cabeza de familia. Mm, eh, y eso es lo que determina como la ley. Pero en realidad delante de Dios la cabeza de la familia es el hombre. el No hombre. para enseñorearse, no para decir es que ella es mi esclava, es que ella me tiene Ajá. que hacer caso, pero en realidad al que le va a pedir cuentas es al hombre. Entonces, la mujer en el caso de marido y mujer está para hacer la ayuda idónea, para hacerle como decimos nosotros, hágale la segunda, estar ahí Ujú. pendiente, pero la responsabilidad recae sobre el hombre. Entonces, en otras palabras, el hombre tiene que cocinar, barrer, lavar, trapear, trabajar, proveer para la casa, pero como no puede hacer toda la tarea solo, entonces empieza a ver cómo puede delegar. Me ayudas con esto, colaboras con esto, yo también me involucro y empiezo a hacerle. Cuando llegue el trabajo, apoyo, ayudo, pero no puedo llegar a tomar una posición donde diga, yo soy el proveedor de esta casa y Ujú. ustedes son los que me hacen caso. Y usted me mantiene todo organizado. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó que no me trajo esto? Porque muchas veces uno como hombre tiende a ser así. Decía alguien que el trabajo o la labor doméstica es de las más mal paga que hay Mm, porque usted puede hacer de todo, barrer, trapear, tender las camas, tener todo organizado, la ropa, la comida, pero nunca le pagan y ujú. siempre falta algo por hacer. Entonces, algo que no se da cuenta es que no se trata de enseñorearse sobre la mujer, sino de trabajar en equipo, de darnos cuenta de que es mi ayuda idónea, como dice la Biblia, que la tengo que amar, que la tengo que honrar, que tengo que sacrificarme aún por ella. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver es como hombres que hay una responsabilidad muy grande y de eso depende también la enseñanza hacia nuestros hijos, La el ejemplo que les salvación estamos dando. también, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que lo que veíamos la vez pasada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ujú. Esa es la promesa que viene para el hombre, en realidad. Eh, yo recibo esa promesa, yo como Miguel recibo esa promesa y dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo para que haya salvación para tu familia, porque la responsabilidad del hombre es que yo ya acepté a Cristo, ya me estoy entregando o legando mi voluntad a Él. Él empieza a hacer una obra grandiosa en mí. ¿Y ahora qué va a pasar? Que yo voy a empezar a hacer la obra en mis hijos, en mi familia, a enseñarles, a guiarles por el camino, a mostrarles lo que he aprendido. Y va a poder haber salvación para la casa, para la familia. Pero no es algo generalizado. No es que encuentro yo por ser cristiano ya mis hijos y mi esposa y todos ya son salvos. No, se trata de un trabajo que proviene de mí, de ser ejemplo, de Mm, involucrarme en el tema y decir de verdad, yo tengo una responsabilidad grande, que es la de llevar salvación a ellos. Por mi parte, pues lo que tengo que hacer, porque yo no soy el que salvo, pero sí tengo que dar buen ejemplo, buen testimonio, amar a mi esposa, eh, educar, cuidarme de lo que hago en casa, porque ellos van a seguir el educar a los mismo niños, ejemplo de dices. Sí, sí, claro, es una responsabilidad que no es fácil. En algún momento, un día mi hijo, ahorita ya tiene 16 años, Oh, el wow. mayor, llegó y me dijo cuando tenía como 10 años, se acercó a mí, yo estaba en problema por todo lado, yo no estaba muy juicioso, estaba infiel, estaba mentiroso, ladrón, haciendo muchas cosas deshonestas y un día hablando con él se acerca y me dice, yo quiero ser como tú. Y al haberme dicho eso me hizo sentir mal, me hizo sentir que pasó algo en mi interior porque yo decía, yo no quiero que él sea como yo, Mm, una persona deshonesta, una persona infiel, una persona que comete miles de pecados, que busca tener una cara frente a la familia, pero afuera es otra cosa. Yo no quiero que sea igual. Y me acuerdo que esa noche me puse muy mal y fui a pedirle perdón a Dios y a decirle, Señor, yo no quiero que él siga creciendo con un mal ejemplo. Pasó más tiempo, unos años después, y yo me daba cuenta cómo yo seguía en la misma, sin siendo infiel, mentiroso, ladrón.
hasta que un momento a otro tuve un accidente y ese accidente fue que me estrellé contra un tractor y salí a volar más o menos como unos 13 metros en la moto. Yo iba en moto y el tractor salió por un costado, nunca lo vi porque yo iba detrás de otro, de un camión, de un tractor, pero vi que este estaba parando mucho, entonces me salí por otro costado a mi carril, pero resulta que pasó otro por el frente y lo que hizo fue hacerme la pared, uno, para que no viera cómo pasaba el otro carro por el frente. Pero en realidad era un giro prohibido que estaba haciendo el camión, yo no estaba haciendo nada incorrecto porque delante mío había un semáforo que yo había visto que estaba la luz en verde y yo aceleré, pero estaba más o menos en unos 90 kilómetros por hora. Y Mm. cuando sale el camión, sale como a unos 20, 30 metros, pues no podía frenar tan rápido y que no pasara nada, más que el camión continuó su recorrido, nunca me vio. Entonces lo que yo hice fue tratar de adelantarme y pasar por el frente, pero no podía porque ya estaba muy cerrado el camino, el espacio. Me alcancé a pegar con la defensa, la parte al frente del camión y me estrello me pega en la parte. Y cuando yo iba ahí en el aire, fue un doloroso, me dolía de todo, pero me acuerdo que eso que pasa como en cámara lenta, le pasan muchas cosas. Yo veía como iban yendo en el aire, yo le decía a Dios, perdóname porque no he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Y caigo encima de un andén y me voy a tratar de parar y no puedo, pero me alegro porque puedo abrir los ojos y darme cuenta de que estoy vivo. Estaba súper mal, no me podía parar, no podía respirar bien, me ahogaba, entonces yo iba a hablar y no podía, no me entraba casi aire. Mm. Detrás mío tenía una maleta que tenía otro un casco de la moto y el que yo tenía puesto, yo me empecé a quitar el casco, me empecé a quitar una que tenía y la gente me decía, no, 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 déjese quieto, quédese ahí y los que me veían se tapaban la cabeza y decían, no, 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 así como asombrados y yo dije, no, yo estoy súper mal, porque para que hagan esas caras quiere decir que estoy muy, muy mal. Nadie me dijo cómo estaba, pero yo sabía que estaba mal. Pero por dentro yo tenía como una alegría, porque sabía que tenía esperanza, podía cambiar cosas, pedir perdón, arreglar muchas cosas que no estaba haciendo bien. Mm. Tuve 9 cirugías en esa misma, en la pierna que fue la afectada, tuve problemas en el fémur, en la tibia, en el peroné, en un costado, en un brazo, tengo una cicatriz porque se me abrió acá. Eh, la moto quedó destrozada y estuve más o menos como unos 20 días en hospital, 25 más o menos. Me hicieron ahí 4 o 5 cirugías y en el lapso de unos 3 meses siguientes me hicieron las demás. En total fueron 9 veces que tuve que ir al quirófano y 9 veces que tuve que estar en recuperación, en tratar de volver a caminar. Estuve 6 meses acostado, de los cuales no me podía ni sentar. Me tocaba acostado, me dolía demasiado la espalda, se me partía la piel de estar en la misma posición. 6 meses en los cuales si me sentaba, duraba unos 3 minutos y me acostaba otra vez porque no aguantaba. Se me bajaba como la sangre hacia la pierna y se me inflamaba y era muy difícil. Eh, Esos 6 meses, todo ese tiempo yo le decía al Señor, gracias, gracias por darme la oportunidad. Si yo no vuelvo a caminar, no me importa, por lo menos tengo la oportunidad de estar vivo y arreglar cosas. Y me acordaba lo que decía Salomón en Eclesiastés, que dice, mientras haya vida y esperanza, Mm. y, y yo tenía la esperanza de poder arreglar cosas. ¿Qué tuve que empezar a hacer? A pedir perdón, a hablar con mi esposa y decirle, mi vida, me pasó esto. Mm, Empecé a hacer muchas cosas incorrectas, le hablé de la infidelidad, le hablé de que tenía eh, eh, un hijo fuera y que ella no lo sabía. Fue triste esas noticias para ella, fue muy desastroso. Yo le decía a Dios, si se acaba mi relación de pareja, pues entenderé que son las consecuencias de mi pecado, que son las consecuencias de todo lo que he venido haciendo. Y me di cuenta de cómo el Señor permitió todas estas cosas. Fue duro, porque fueron días de llanto, de dolor por parte de ella,
aún de cachetadas, de cosas que tenía que recibir yo, perdón, 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 y no tenía ni palabras para todo esto. Y me di cuenta de cómo Dios en su infinita misericordia tuvo compasión, porque se agradó de mí, porque tenía algo que dar, no, porque vio mi potencial, no, Mm, porque tenía un talento que yo tal vez ni lo he visto, no. O sea, nunca voy a poder entender por qué lo hice. mm, Solamente lo acepté, lo recibí, lo viví, wow. y de esta forma poder darme cuenta de, Señor, tú tienes la posibilidad y la puerta abierta para todo aquel que se acoge y dice, Señor, aquí quiero empezar de nuevo. Mm, Obviamente esto no quiere decir que desde ahí ya me volví un santo, que no, porque la Biblia dice que la tentación viene, dice en el libro de Santiago que uno es atraído por su concupiscencia y nuevamente como que quiere la tentación golpear la puerta. Y uno muchas veces puede prometer muchas cosas estando acostado. Señor, yo me levanto y predico y hago, y ¿qué va a pasar cuando se levante? ¿Va a cumplir sus promesas? mm, ¿Va a permanecer? ¿Va a sacar las cosas adelante y lo que le prometió a Dios lo va a hacer? ¿O se le olvida todo? yeah. Y por mucho tiempo pasó, o sea, eso fue ya hace el 2015, y arranco mi vida normal aparentemente y me doy cuenta de que nuevamente estoy cometiendo cosas, estoy como que me siento atraído otra vez hacia el pecado, me siento atraído otra vez hacia lo mismo de antes, pero tengo que empezar a tomar decisiones y a mantenerme firme. No hay nada más bueno en la vida del ser humano que pueda estar a cuentas con Dios, Mm, que pueda estar siendo transparente y que no haya ningún dedo que lo acuse. Eso es lo que la Biblia dice, ser intachable. Intachable no es que no peque, usted puede llegar a pecar, pero su pecado no puede ser algo que lo marca, algo que dice, no, este tiene un pecado que todo el mundo se da cuenta y acaba con todo, porque a veces uno no se da cuenta que el pecado de la ira es un pecado, el pecado del orgullo, o sea, cosas que aparentemente no se ven, pero glotonería. que tenemos que trabajar en eso también. ¿Cómo? Glotonería, el pecado de ser Sí, glotón, de comer mucho, o entonces sea. eso, estar come y come, eso, y muchas veces uno tiene que ver es porque ya lo hace. En el tema de de la glotonería, a veces es una ansiedad. Y esa Mm, ansiedad no viene por causa de que quiera comer, sino que relaciona que el comer lo lleva a olvidarse de una situación que no quiere arreglar. sí, es lo que dicen los Entonces, algo que psicólogos. nosotros, ¿cómo? No, perdón, es lo que dicen los psicólogos, sí. Que a veces Puede que sea lo por ese que... lado, pero pasa eso, o sea, no hay, hay una satisfacción, me siento de pronto muchas veces que necesito algo que no, pero no sé, y esa ansiedad me lleva o a fumar, o a tomar, o a comer, o a tomar café Ujú. desbordantemente. Cualquier Pero cosa. eso es lo que uno tiene que empezar a mirar. Sí, sí, pero te iba a decir, creo que tocamos un poquito eso la otra vez, pero sí, voy a lo mismo. Estas son las cosas que yo llamo extremo. Y Sí, todo lo que se lleva al extremo puede ser pecado, porque pues ya es fuera de orden y fuera de lo que es no normal, sino, pues sí, normal se puede decir. O qué vocabulario podría yo usar ahí. Algo a nivel normal. sí, o de pronto la gente lo puede ver como normal, eso es normal, la gente que dice de algo me he de morir. Entonces, de esa forma argumentan que puede hacer lo que le dé la gana y no poner un par en su vida y decir ya no más. Pero en realidad no se trata de eso, de que usted diga de algo me dé morir. Obviamente todos nos vamos a morir, pero no puedo argumentar mi error, mi debilidad, mostrando de que esa va a ser el punto por el cual voy a caer, voy a terminar. Entonces no quiero uno hacer eso. Y todo esto te hablaba porque muchas veces yo veía que con mi hijo yo quería demostrarle algo distinto. Quiero cambiar, quiero tomar decisiones, quiero hacer muchas cosas, pero no lo hacía. Resulta que después de todo eso que pasó, de ese accidente, de todo, un día hablo con mi hijo ya estando mayor y le dije, los reuní a todos y les decía, a partir de ahora, yo voy a castigar todo lo que no se hace eh, en casa. Entonces, pues decían, ¿cómo así? Sí, o sea, si ustedes me ven que yo les estoy exigiendo algo que yo no estoy haciendo, Mm, entonces no lo voy a castigar.
Pero si yo estoy haciendo algo que ustedes no lo están haciendo, ahí vamos a tener problemas, porque a partir de ahora yo voy a ser el ejemplo de ustedes. Y era como decía Pablo, sus seguidores, lo que ustedes han visto en mí y oído de mí, hagan eso. Ajá. O sea, sigan el camino que venía haciendo. Oh, wow. O sea, muchas veces uno no se pone ejemplo porque no es el indicado, porque moralmente se siente que no está dando lo que debe dar. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente recurrir a otro. No, sigan al Señor. El hombre puede fallar, pero Dios no se equivoca. Siempre el Señor. Si yo fallo, sigan. No, o sea, no se trata de verlo de esa manera. Se trata también de que mi compromiso es tan grande que les estoy diciendo, hagan lo que yo estoy haciendo, Mi hermano, porque mi vida y mis ojos y todo lo que soy está puesto en Jesús. eh, hermano, ahí dices de que los hermanos que dicen, no me miren a mí, no me miren a mí como soy, sino miren a Cristo que es el blanco. Eso se usa mucho, los hermanos y la verdad, a ser honesto, yo también lo he hecho. No miren a mí como he visto, sino miren a Cristo. Este, Sí, ¿Cómo le hacemos ahí, hermano? Cristo Porque, mayor. Entonces, a donde vamos, lo que se ve en el mundo es que yo no quiero aceptar mi responsabilidad, entonces se la delego a otro. En el caso de Adán, cuando le preguntan, ¿y qué pasó? Él dice, mm, la mujer que me diste. O sea, siempre le echa a uno, le tira la pelota al otro, sí, porque no todo, quiere sí. asumir si yo fui el culpable. Entonces, normalmente en el trabajo pasa de que alguien se equivoque. ¿Quién rompió Mm, esto? Si usted fue usted callado, usted, fue usted, conoce. No, pues yo vi a fulano de tal, pero usted siempre quiere salirse porque no quiere reconocer. O sea, es difícil y a uno como sí. cristiano también le pasa eso. Qué bueno que uno aprenda a decir, reconozco. Alguien decía las tres palabras más difíciles que son para pronunciar son ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Otro que decía que paranga tu putirimícuaro y otra, perdón. Entonces, uno decía, puede que la otra, la última, sea la más fácil, pero casi nadie la quiere decir. Perdón, me equivoqué. Sí. Perdón, yo fui el que hice eso. No lo sabía, lo acepto. Y esas son una de las Entonces, bases, hermano, para poder llegar a ser un corazón contrito, de lo que habla la Biblia, que solo un corazón contrito y humillado puede alcanzar la atención de Dios. sí, claro. Lo que a Dios más le llama la atención de una persona es no su soberbia, no es sus talentos, no es lo bien que canta, no es lo bien y lo generoso que puede hacer hacia los demás, sino eso que acabo de nombrar, la humillación, el ser contrito y humillado, el decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que yo no puedo hacer nada. Entonces, la Biblia habla de esto, el apóstol Pablo dice, porque de lo vi y de lo menospreciado, o sea, si uno se da cuenta es de lo que no es, de lo que no vale nada, de lo que nadie da un peso por eso. Dios escoge. Y uno dice, ¿cómo así? Me escogió. Hay gente que dice, no, yo conocí al Señor, yo busqué al Señor. En realidad nunca lo buscó. Mm, Si no fuera por su misericordia, si no fuera por su Santo Espíritu que ha estado ahí intercediendo, ayudándole, guiándole a Jesús, nunca lo hubiéramos conocido. Porque Jesús dijo que si el Padre no los trae, entonces no va a poder pasar nada. En el caso de lo que fue, por ejemplo, Judas, este hombre estuvo ahí, se involucró, iba a su iglesia, diezmaba, ofrendaba, y daba de todo corazón muchas cosas, se involucraba, partió el pan, colaboró, ayudó. Cuando los mandaron de dos en dos, él también fue y echó hasta demonios. ujú. Pero, ¿qué pasa al final? O sea, es una persona que nunca valoró todos estos actos que estaba viviendo, el caminar con Jesús, el hablar con Jesús. Y el día de hoy hay muchos cristianos que conocen mucho del Señor. eh, de pronto, si nos ponemos a debatir, saben mucho y tienen muchas cosas para poder aportar. El problema no se trata de eso, el problema se trata de cómo está en su relación con Dios. Por eso voy a lo ¿Cómo mismo, estoy? brother. Voy a lo mismo. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Porque si son así, ¿qué decimos ahí? ¿Se pierden la salvación o no se pierden de la salvación?
Lo que hablamos la vez pasada, la salvación no es algo que se negocie, es S- un tema donde el que se involucra es Dios. Le da una opción a Sí, la gente correcto. de poder restaurar algo que aparentemente no fue culpa del hombre. Entonces uno, ¿cómo así? En el Edén vemos como la serpiente es un ser espiritual, porque yo nunca he visto una serpiente que hable. Entonces es algo espiritual que viene y se apropia de un animal, como en este caso la serpiente, y la hace hablar. Entonces, esa desobediencia que viene, porque Eva lo escuchó, que lo pudo haber evitado, claro, pero espiritualmente hubo una mano, una sombra ahí que hizo de que el hombre cambiara de curso. Y esa fue la voz del diablo, de Satanás ahí. Y ahí es donde se involucra Dios, cuando uno le puede llegar a decir, Señor, pero es que mira, esta mujer eh, comió o desobedeció, pero es que cómo no iba a pasar si lo que venía era algo espiritual. Entonces, para que no pasara eso, el Señor dijo, listo, es un problema, aparentemente, que el Señor mismo tiene que arreglar. Ay, Entonces con dice, Jesús. la forma de cómo voy a poder arreglar eso es enviando a Jesús Ok. para que viva la clase de vida que quiero que viva. O sea, lo que Dios quiere es, hay una responsabilidad del hombre y es, yo quiero que ustedes sean obedientes. A pesar de que se le aparezca un ángel, a pesar de que le levante un muerto y le diga que Jesús no existe, lo que sea, una visión, un fantasma, lo que sea. Tanto O que el los apóstol Pablo ángeles. dice eso. Si un ángel del cielo viene y le trae otro evangelio que no sea ese, no lo crea, es anatema o es maldito. Pues, mejor dicho, no hay otra razón de ser. Pero ¿qué pasó? A Eva le pintaron pajaritos y ella cayó. Ella cayó por causa de algo aparentemente externo, pero su implicación fue aceptar eso, sí o no. Y por eso se desvía de la voluntad de Dios. Ahora, el Señor viene y restaura y dice, yo quiero que obedezcan, así como lo hizo Jesús. Jesús por eso decía, lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Eso es obediencia. Yo hago lo que me mandaron a hacer. Señor, que convierta las piedras en pan. No, porque el Señor, yo hago lo que el Padre me mandó a hacer, ¿cierto? O sea, él lo podía hacer, tenía el poder Ujú. para hacerlo, pero en realidad no lo hizo porque a él le importaba más lo que el Padre le dijo que hiciera. En el caso de la nieva no le importó eso. Ellos dijeron, no, ¿cómo será como ser como Dios, ser el bien y el mal? No, y lo hicieron, le echaron a eso y desobedecieron. Entonces Jesús, Dios dice, listo, ahí les arregló el problema. ¿Cómo? A través de Jesús. Usted acepta lo que yo hice por medio de Jesús en la cruz, su muerte, su resurrección, para poderse acercar a Dios. Y uno que tiene que hacer, ¿tengo que hacer algo ahí? No, nada. Yo no tengo que, sino que decir sí o no, así como lo dijo Eva. Usted acepta de que va a comer ese fruto para ser como Dios. Y ella dijo sí, y le echó mano y comió. En el caso de la salvación, lo mismo. Tengo que decir sí o no. ¿Creo o no creo? Ah, bueno, sí creo. Listo. Ya, se ganó. Salvo. Bienvenido. Qué Oh, pasión. Pilas porque Pablo dice que hay de si descuidamos una salvación tan grande. O sea, tenemos una cosa tan importante y la tenemos como en vasijas de barro, dice Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que cuidar eso, esa salvación tan grande. ¿Cómo se cuida? Señor, yo quiero ser como tú, ayúdame a cuidar esto. Que era lo que tenía que haber hecho Adán y Eva en el jardín, en el Edén. Señor, tengo una responsabilidad tan grande, no sé cómo hacerlo, ayúdame, mm, ayúdame a cuidar esto. No sé cómo hacer, es harto que tengo que hacer. Y más que tengo una presión, algo externo, que es Satanás metiéndose a través de los animales, usándolos, haciendo de todo. Ayúdame porque yo no puedo con esto. mm, Pero él no lo vio así. Él dijo, yo con esto puedo. Yo soy el duro, el berraco. Yo soy fuerte. La Biblia dice que el que se crea estar firme, mire que no caiga. mm. Entonces la actitud del verdadero cristiano no es decir, ya soy salvo, va a pecar. No, Ah, sino que Señor, qué misericordia has tenido conmigo. Me doblego ante ti, siendo libre, pudiendo hacer lo que me dé la gana, mm, me someto voluntariamente y te digo, soy esclavo tuyo, wow. ayúdame, no merezco esto, lo tengo,
pero no sé por qué, solamente quiero agradecerte, quiero vivir para ti, no quiero permitir el pecado en mi vida, quiero apartarme del mal, que puede llegar a fallar por cualquier cosa que peco, pero va corriendo y se arrepiente, Señor, perdóname, no quiero ser así, aparta esto de mí. Y esa es la persona que busca que esa salvación sea real para él Así, y persevera en eso. a- así es, brother. Ahorita me imagino que ha de estar escuchando gente que, pues, a lo mejor por curiosidad están aquí, o gente cristiana que se haya apartado, o piensa que están perdidos, porque yo llegué a ese punto, hermano, que dije, no, pues yo ya estoy pecando mucho, ya Dios, yo soy un Salomón, o un Saúl, yo soy un Saúl, o soy una, ya estoy deshecho del reino, o soy uno de los profetas menores. Yo pensaba así, yo decía, ya Dios nomás me usó por el tiempo, ya mi tiempo acabó, ya, ahora a vivir la vida nomás, a pasar, y si voy a la iglesia, pues voy a la iglesia, pero pues ya, mi ministerio ya acabó porque ya fallé, ya pequé, ya qué más hago. Eh, eso pasa muchas veces porque uno cae en un pecado y vuelve y vuelve y lo repite. No sé si acá se puede ver, tengo un callo, ¿sí? ¿Se alcanza a ver en la mano? Tengo un Ok, callo acá que es un poco la luz un como poquito, se una lo acerca un poquito. protuberancia ahí. Ajá, ok. Entonces, ahí lo acerco a ver si se alcanza a ver. Ay, Y, sí se ve ahora. Sí. y ¿saben por qué es? Porque todos los días, he estado estos días muy seguido. Yo a mi esposa al trabajo, la traigo y manejo la moto. Resulta que la moto le hicieron un ajuste donde el acelerador quedó duro. Entonces yo tengo que acelerar con harta fuerza. Y hago esa repetición constante de ida, de vuelta, sostener el manubrio, el acelerador. Y esa posición constante, le hago. Al comienzo me empezó a doler. Yo, eso me está doliendo harto. Y sentía ahí, segundo día me duele, tercero, cuarto, el sexto día ya casi no me duele, séptimo, a los 15 días ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque se me hizo un callo ahí y ya no me duele. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Si alguien, mi esposa se monta en la moto y hace el mismo proceso, le va a empezar a molestar y le va a empezar a doler. Pero si lo vuelve a hacer constantemente y lo repite, ya se vuelve insensible y ya no le importa. Y eso pasa cuando muchas veces la conciencia de uno se cauteriza por causa del pecado. mm. Y ahí es donde yo tengo que volverme a Dios y decir, ¿qué es lo que me está pasando? Porque en realidad, alguien decía, la conciencia es aquella voz que le habla, aun cuando usted le dice que se calle. Y uno no puede callar la conciencia. Su conciencia le habla y le indica que algo está mal, arrepiéntase, vuélvase al Señor. Brother, Porque si nosotros permanecemos en el error, fácilmente nos vamos a dar cuenta que no pasa nada, que oh, nos alejamos y nunca nos dimos cuenta, porque se empezó a tolerar poco a poco el error, el pecado. Pero hermano, cuando hay una conciencia sensible, un corazón que siente, entonces es ahí donde usted sabe que él pecó de una vez, se arrepiente. Pero uno muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque usted sabe que pecó y dice, no, me siento miserable, ¿yo cómo voy a hacer esto? Si acabo de masturbarme, ¿cómo voy a ir delante de Dios a decirle, perdóname? Si mira, lo acabo de hacer. ujú, Entonces uno prefiere darle larga, 2 días, 3 días, 5 días, pero sigue repitiendo el pecado. Y en vez de acercarse a Dios, se está alejando cada vez más. Y usted mm. está relacionando de que eso que está haciendo de una otra forma le genera satisfacción. Pero en realidad su relación con Dios se está perdiendo, acabando. Y su espíritu por dentro, ¿cómo se siente? Triste, porque la Biblia dice, no entristezcan el espíritu con el cual han sido sellados. Y es ahí, este es el tiempo de que tú y yo tenemos que volvernos a Dios. Decirle, Señor, perdóname. No se trata de querer cambiar el mundo, porque esa no es mi obligación. Yo no voy a cambiar a nadie. Ujú, Tú y yo no vamos a cambiar a nadie. exacto. ¿Por qué? Porque somos vil, menospreciados, o sea, si Dios hace algo grande a través de nuestras vidas es por su misericordia, no porque tú y yo seamos importantes. Ujú. Delante de Dios, no.
Y ese es el problema, que muchos han creído que son importantes y que Dios los necesita. Los Vemos profetas, en los la apóstoles. antigüedad, cuando Elías dijo, Señor, pero solo quedo yo. Y el Señor le dice, ¿cómo? Si eso yo tengo reservado miles allí, mil de profetas. Entonces, uno como se da cuenta de que es importante realmente. Soy importante porque Él me amó y se entregó por mí. Pero delante de Dios yo no puedo decir por mis méritos Mm, he logrado lo que he logrado, sino que más aún tengo que decir, perdí mis derechos, como lo dijo el hijo pródigo cuando regresa a casa. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, solamente quiero servir. Yo sé que eres bueno, porque sé que tratas bien a tus empleados. O sea, una condición así que no está exigiendo nada. No, Señor, ya me restauró, Dios ya me salvó. Ahora, Señor, obedéceme. Ahora, Señor, yo decreto que vas a dar el carro que necesito para mañana. O sea, yo, ¿por qué voy a hacer eso? Porque voy a decretar un montón de cosas que no tengo ni el poder ni la autoridad para hacerlo. No soy quien para decirle a Dios, muévete, haz esto o aquello. mm, Como algo que me molestó en alguna ocasión fue una mujer que es cantante religiosa y oró por otro hombre que estaba en un problema terminal de cáncer y dijo en esa oración, no acepto un no como respuesta. Eso me molestó demasiado cuando yo tengo que ir ante Dios con humildad y decirle, Señor, hágase tu voluntad. mm. Yo no soy quien para mandarle a Dios y decir, haz esto o aquello. Más bien, Señor, aquí estoy yo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué oro? ¿Para que Él me escuche y me responda a todas las barbaridades que yo quiero decir? No, es simplemente para someter mi voluntad, porque soy terco, rebelde, mundano, carnal, quiero hacer un montón de cosas que nada que ver con Dios. Y llego delante de Él en oración para decirle, Señor, eso quiero hacer, humillarme, reconocer que te necesito en el día de hoy. Si peco, entonces, ¿qué pasa? ¿Perdí la salvación? No, ese tema no se toca. Ya después de que tú aceptaste al Señor, creíste de todo corazón lo que Jesús hizo por ti, ya tienes eso. Si quieres pecar, pues vas a pecar, Pero hay pero tu consecuencias. maldad te va a alcanzar, sí. Ujú. Lo que decía en Deuteronomio 28. Dice, y acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para Esto es guardar y beneficio. hacer todas estas cosas que yo te prescribo hoy, Wow. entonces, ¿cierto? Eso te alcanzará la bendición. Pero usted lee después y dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todo lo que yo te he escrito hoy, entonces te alcanzará la maldición. ¿Y de dónde dice? Y vendrá la maldición en tu casa, en tu arteza, en tus manos, mejor dicho, en todo lado. No juguemos con el pecado. Mm, Alguien decía, no juegue con el pecado que mató a Jesús. Otra persona decía, una de las cosas más duras, más tenaces, más duras, más difíciles, lo peor de lo peor, no es Satanás, no es la maldad, mm. no es la destrucción, es el pecado. El pecado es lo más terrible que le haya podido pasar a la vida del ser humano. El pecado es lo más destructivo y trae las consecuencias más desastrosas sobre la vida del ser humano. Yo he sufrido las consecuencias del pecado. Pero por mucho tiempo yo te dije, fui infiel, desleal, mentiroso, ladrón, teniendo los mejores empleos, las mejores oportunidades laborales, teniendo muchas cosas físicamente que había comprado, que había adquirido, negocios, había montado cosas y tenía algo muy prominente por hacer. De un momento a otro se me empezaron a caer los negocios, me quedé sin nada, empecé poco a poco a perder las cosas, perdí la moto que tenía un proyecto de sacar adelante un tráiler y hacer muchas cosas y Dios me lo quitó. Y entonces uno dice, ah, Dios lo castiga. Sí, claro, Dios castiga, Dios corrige. Y dice la Biblia que Dios al hijo que ama corrige. Si Dios no lo corrige, preocúpese porque probablemente no es hijo, Mm. que sería un bastardo. Entonces, Pero yo he estado en todo ese proceso y vivo las consecuencias de todo eso, de mis actos de desobediencia, pero de puede, creer que puedo, ¿cómo? perdón, te iba a decir, pero pueden entonces haber gente que cree que es salvo porque no, porque está pasando puras pruebas o puras consecuencias. Y entonces estás diciendo que el que no pasa pruebas y circunstancias simplemente nunca fue salvo, aunque confesó a Jesús. Mm, eh,
podría pasar que, primero, yo entro en una formación con Dios. Cuando yo acepto a Jesús en su vida, el Señor no quiere venir a cumplir sueños y milagros en las vidas de las personas. Yo te contaba la otra vez, cuando hablábamos, que yo fui sano de sinusitis. Eh, Hay gente que puede decir, no, eso no es real, fueron mentiras. Para mí eso fue real. ¿Por qué? Porque yo era el que me sonaba y me salía pus, me salía sangre, me salía como unas costras, no sé cómo se dice, carachas, como una vaina horrible de la nariz. Oh, wow. No eran flemas y siempre me encontraba con un dolor en la frente, en la nariz terrible, pero muy, muy tenaz. Me dolía tanto que yo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en una oración que se hizo no solamente por mí, sino por varias personas que se encontraban enfermas, el Señor me sanó. La gente puede decir, no creo eso, a mí no me importa si lo creo o no lo creo, porque ese milagro era para mí, o sea, no era para nadie más. Pero algo que yo entendí ahí es que Dios tiene el poder suficiente para sanar, tiene el poder suficiente para restaurar, para corregir. Cuando yo me accidenté unos días antes, siendo cristiano, estando en mi pecado, en mi desobediencia y de todo, yo iba en la moto andando y yo le cantaba una canción y esa canción dice que, dice algo como que el Señor tiene un molino y me está moliendo ahí para triturarme, para empezar a hacer su obra en mí. Mm. Y que no entiendo, no entiendo todo lo que está pasando, pero que el Señor tiene la forma de entrar a rescatarme. Yo le canté eso y hasta lo grabé porque lo hacía como de corazón todo esto que estaba haciendo ahí. Y como a los 2 días, el estrellón más tenaz. Y yo me daba cuenta y miraba, como que Dios, este lado me ayudó, claro. Desde arriba, casi de la ingle hasta el tobillo, tengo cicatriz, hasta abajo. En la rodilla tengo una cicatriz atravesada. Aparentemente no se nota, nadie se da cuenta porque yo camino y yo no cojeo, pero cuando hago mucho, me esfuerzo mucho, trabajo mucho, levanto mucho peso en algo, empiezo a cojear. Dentro de la rodilla tengo un tornillo, alcancé a tener unos 20 más o menos alrededor de la rodilla, pero me lo retiraron, solamente me quedó uno que quedó muy profundo y me programaron para otra cirugía, pero después ya no quise seguir en ese procedimiento porque me dejaba quieto como unos 3 meses y ya no quería seguir más así. Entonces empecé con la rehabilitación, pero solamente fui como a 2 o 3 terapias porque cada vez que iba me empeoraba, quedaba mal. Entonces yo dije, no, yo lo voy a empezar a hacer yo mismo. Y empecé a hacerlo y ya, mi rodilla, mi pierna dobla hasta el 90%, un grado. En grado sería como el 90. Entonces no pega atrás. Si yo cojo mi pierna hacia atrás, que a tocarme como la cola con la piel, no, no da. Oh, Pero nadie se da cuenta de eso. Eh, pero algo que yo me doy cuenta es que el Señor vino y me corrige en un mal caminar que llevo, pero me hizo daño, pero fue por mi bien. Entonces, algo que yo tengo que darme cuenta es que hay veces que uno cree en ese Dios de amor y está mal, ¿no? Me parece que el creer que Dios solo es amor, amor, amor y está cuchichándole a sus hijos y diciéndole, hijo, perdiste, fracasaste, otra vez pecaste, venga para acá, mi chinito. No, no mm, pasa. Dios no es así. Dios, porque tiene tanto amor, lo corrige, lo va a formar. Todas las situaciones que estás pasando, todas las situaciones duras, difíciles, que te abstiene de cosas, Él te puede mandar a la cárcel, Él te mm, puede mandar a un hospital, Él puede quitarte un ojo, puede quitarte una pierna, lo que sea. Y uno dice, pero ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, mejor le fuera quitarse, mm, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo fuera, ¿cierto? Si tu ujú. mano te es ocasión de caer, córtatela. Entonces, si Jesús está hablando de esa manera, no quiere decir que sea algo figurado, que Figurativo, simplemente una era, metáfora, algo así. sí, una metáfora así, sino que en realidad sí es así. Si Ah, el Señor le tiene que a usted quitar una mano, mandarlo en silla de ruedas y dejarlo así, lo hace, sí. solo con el objetivo de Va- que lo vamos, ama tanto que no quiere dejar que se pierda. vamos a entrar un poquito de polémica, hermano. A ver, iré. Cuando se habla de sanidad, yo también creo en la sanidad. Dios sí obra sanidades todavía. Yo creo eso.
Y veo que muchos apóstoles llamados profetas, llamados evangelistas, usan esto ah, para, para hacer grande el nombre de Dios. Y pues sí, o sea, cuando una persona va a lugares así y es sanado, tiene testimonio de Dios, regresa a su casa, a lo mejor crece su fe o a lo mejor nomás era eso lo que buscaba y regresa a ser igual. Pero lo que voy es que los hombres usan estas tácticas para crecerse a sí mismo. Vemos muchas religiones, muchos usan esto. Yo digo religiones porque pues, toda religión es basada en hombres, métodos de hombres para justificarse, sentirse rectos, sentirse que están haciendo algo para justificarse. Pero Ok, mira, algo que me doy cuenta es que nosotros nos damos cuenta de todo esto que hablan, lo mencionas, se repite una y otra vez, ¿cierto? ajá, Y partes de donde dicen, vamos a hacer una campaña de sanidad. Dios puede obrar milagros y sanidades, pero el, el mensaje de Jesús en la Biblia no era ese. El mensaje de Jesús, él dijo, a mí no me mandaron y aún Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, dice, yo no vine acá ni para bautizar, ni para sanar, ni nada, a mí Cristo me mandó a predicar. Y Jesús lo que hacía, el énfasis que tenía era en la predicación, en la salvación, veía la necesidad de la multitud y los alimentó, veía la necesidad de que estaban enfermos, los sanó, mm, endemoniados, los liberó, pero su ministerio no fue de ese, y no fue a través de eso que él hizo el show o la entrada triunfal para poder mostrar que era Dios. Eso era algo en lo cual la iglesia se enfrenta de una u otra manera, pero la obra como tal, firme, su misión, ¿cuál es? Es ir y hacer discípulos, ir y predicar, ir y llevar a otros, enseñar a otros en el camino de Dios. O sea, si se convierten bien, si no también, pero usted está como el sembrador, va y siembra, pero el sembrador no está diciendo, uy, como que yo veo que para esta temporada yo eché como 1000 semillas, no, eso no me va a dar fruto, eso como que voy a perder. No, el sembrador no dice eso. El sembrador sale a sembrar y cree en su mente y en su corazón de que esta va a ser su mejor temporada, de que va a dar lo mejor, de que va a cosechar en gran manera, que los frutos que va a producir son abundantes. Pero no depende de él ni que crezca la plantica, ni que venga la lluvia, ni que haga lo que haga, porque puede haber una soleada, puede haber una inundación, puede hacer todo lo contrario de lo que él cree. No depende de él, pero solamente su función, ¿cuál era? Va ir y sembrar. ujú, Y como sembradores de la palabra, como llevar y mostrar a otros, esa es nuestra función, no de cambiar al mundo entero, que era lo que decía, yo no me puedo frustrar, Señor, pero yo les hablé a esta familia y no, su función es, vaya, lleve el mensaje del Señor, hágalo de todo corazón, esfuércese, ore, esté ahí pendiente para suplir necesidades, para ayudar, pero el que salva, el que toca el corazón y convence de pecado es Dios. Yo tengo que hacer mi función, simplemente ir y predicar, e ir y capacitarme también y mostrar lo que dice la palabra de Dios, pero no más, no hay otra cosa que el hombre pueda hacer. Pero lo que dijo Jesús también, en los negocios de mi Padre, yo tengo que estar involucrado. Si a Dios le importa las almas y ese es el negocio de Dios, pues ¿qué tengo que ir a hacer? Voy a salvar. Y no negocio como viéndolo como algo que me genera un dinero, algo que me da, o lo hago solamente por lucrarme. No es eso. El negocio es que tiene que tener estrategia, tiene que saber cómo llegar, tiene que tener una forma de consolidar su trabajo, de saber cuál es el porcentaje de las personas que han estado ahí, de que se les ha compartido o de las que se han ido, cómo los estamos atrayendo, cómo les estamos haciendo seguimiento, cómo los estamos alcanzando. Entonces, el día de hoy, mira, yo voy a una iglesia donde no se hacía ese trabajo, no había liderazgo de nada, solamente un pastor que predicaba y este pastor hace mucha labor social, va a las calles, hacen conciertos, involucran a la gente y muchos conocen del Señor, personas que están en vicios, personas que están en problemas ya a punto de suicidarse y llegan a esa clase de personas
pero no había un proceso de consolidación, un proceso de seguimiento a todas estas personas que habían hecho una decisión por Cristo, porque el nuevo necesita de que se le apoye, de que esté ahí pendiente, de que le guíe, porque necesita conocer de Dios, porque necesita que alguien le explique la palabra de Dios. Y en algún momento hablaba con él y llegó bueno, como a la conclusión de que sí, vamos a hacer eso, estamos pensando en eso. El Señor nos ha venido colocando ese deseo y se empieza a hacer ese trabajo y se da uno cuenta de que necesita siempre de alguien. Como dijo Dios en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, siempre va a necesitar de ayuda, de apoyo para poder continuar. En el gimnasio pasa algo similar. Cuando uno va al gym, eh, uno entrena solo y resulta que ya está levantando algo de peso, pero hay momentos donde los músculos se bloquean. No está levantando tanto peso, ya en la primera serie, en la segunda, en la tercera, pero segundo ya voy terminando todo lo que eran las series que tenía que realizar, mi rutina, y los brazos ya no dan más. Entonces usted está haciendo la tercera, la cuarta y se le cayeron. Ahí donde necesitaba la persona que estuviera ahí haciéndole como la segunda, que estuviera ahí pendiente. Entonces, cuando uno entrena solo, puede cometer riesgos de que haya accidentes, de que le caiga algo mal. Y muchas veces necesita uno la persona que le esté apoyando. Y la persona que le está apoyando, entonces, si yo estoy haciendo pecho y el otro está ahí detrás, como sosteniendo las pesas por si se le llega a caer, por si el músculo no le da. Y Ujú. es algo que nosotros muchas veces hemos dejado de lado. Te hablo de eso del gimnasio porque en algún momento lo hice y ese fue el motivo de que continuara, de que lo hiciera. Pero cuando ya dejé de estar acompañado y iba solo, duré muy poco, porque de una u otra forma uno necesita motivación, necesita que le estén diciendo, hágale, tú puedes, motivándole y estándole a que permanezca, que alguien le ponga cita y que lo supervise. Nos vemos a las 6 de la mañana que vamos a entrenar, pero pila no me va a dejar esperando. Pero cuando usted va solo y usted dice, no, son las 6, está haciendo como frío, no, más bien mañana voy, y empieza a posponer y empieza a dejar que pase el tiempo y poco a poco ya no tiene ganas de volverlo a hacer, porque es un trabajo de esfuerzo y poco a poco se va apartando porque como sabe que le genera esfuerzo, es algo de trabajo, entonces es mejor no hacerlo. Y la vida cristiana es algo similar. Yo necesito esfuerzo, necesito perseverar, necesito orar aun cuando sienta que no me escuchan, porque a veces la gente dice, no, yo no sentí nada. No Ajá. se trata de que sienta o no sienta. Yo no puedo sentir a Dios todas las veces de que, ay, como muchas canciones dicen, que el Señor te abrace y uno imagina que lo está abrazando, que cómo es la cosa. El Señor no me abraza, el Señor no me da un beso, que descanses, hijo mío. No, yo tengo que tener en mi corazón la plena seguridad que Él dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es Y la si Él lo motivación? prometió, a mí no me importa si lo siento o no lo siento, Bro, sino que su promesa es real en mi vida. mi hermano, ¿cuál es la motivación o cuál es lo que ser cristiano tiene para de ser el apoyo? ¿Cuál sería eso? ¿El Espíritu Santo, un hermano, un pastor, un líder, o hermanos, familias, o qué puede ayudar también para Pues, que... en mi relación con Dios, buena pregunta eso, lo que tú dices. En mi relación con Dios, la ayuda del Espíritu Santo es súper clave. Si yo en las noches voy, Señor, no sé orar, no sé ni cómo pedir, ayúdame, porque no sé ni qué quiero orar ni qué quiero hablar. Y el Señor mismo lo va a poner ahí a hablar. Si no quiere que hable, simplemente lo va a dejar ahí callado, pero va a estar metido como en el Espíritu, como debe ser. Mm. Él es el que me convence de pecados si estoy fallando en algo, me muestra cosas, me guía a la verdad, me lleva a conocer de Jesús, intercede por mí, me consuela, mejor dicho, es una maravilla. Ahora, físicamente, en nuestra parte corporal, en las personas que puedo Humana. palpar a Ujú. mi alrededor, es muy clave el tema de la iglesia, Ah. porque dice la Biblia, no dejen de congregarse como muchos lo tienen como por deporte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que te decía como en el gimnasio? Julián, nos vemos a las 6, no me voy a dejar esperando porque a las 6:30 la reunión. Entonces, ya, listo, ya lo tengo, ¿sí o no? O usted ya me tiene ahí, estamos enganchados.
O no se Ay, le ay, olvide que tenemos una reunión a las 4 de la tarde, pero llegue antecitos porque vamos a ir a tomar un refresco antes. Eso hace que me sienta que alguien se preocupa por mí wow. y al igual está pendiente de mí y yo del otro. Entonces, uno como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Hay unos que son más maduros que otros, entonces el maduro tiene que apoyar en sus flaquezas al que no, al que dice, no, pero yo no creo, el que es como Tomás, no, pero el Señor como que nos va a dejar morir en esta pandemia. Entonces, no, ¿qué pasa? ¿Por qué está pensando así? No, vamos, ánimo, o sea, miremos las cosas como es. Entonces, porque ahorita, por ejemplo, acá en Colombia, que van a traer 4.000 afganos, entonces uno dice, Oh, uy, tenaz. Entonces uno lo ve como que 4.000. Entonces, imagínense si nos trajeron un montón de venezolanos, ¿cómo será ahorita que van a traer 4.000 afganos? Ahorita, el día de hoy, nosotros, uno va a una tienda y, y le dicen, hola, chamo, buenos días. Entonces, yo me siento como que estoy en Venezuela o en Colombia, porque por todo lado encuentro venezolanos. El que en la peluquería está el venezolano, el panadero venezolano. Entonces, yo digo, como que, uy, ¿qué pasó? Pero bueno, entonces, si usted lo ve por ese lado, usted dice, uy, tenaz, se nos acabó el empleo, porque estos les pagan más barato y ellos aceptan. O sea, si usted lo ve de la otra forma. Pero si usted lo ve de la forma como el Señor quiere que lo vea, entonces usted mm, va a decir, bueno, tengo más posibilidad de apoyarlos, de ganar, de ayudar a otras personas, de compartirles del Evangelio, de hacer que el Señor se internacionalice, que vaya a otras ciudades, que yo le comparta a este venezolano y él puede compartirle a su familia que está allá en Caracas o en Maracaibo. Entonces, esas cosas es clave, pero ¿de qué se requiere? De una persona que piensa distinto, que está conectado con el Señor, mm, pero wow, no podemos hacerlo solo. Eso de no. que no, es que yo soy como Juan en el desierto, como langosta sin muerte. No, hermano, o sea, eso no es así. O sea, Ah, en realidad, Dios nos llamó a trabajar en equipo. no, mi hermano, Ahora no es que nos unimos con todo y todos unidos, no. O es sea, una dice la cosa, Biblia, brother. cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Es, es- Entonces, en medio de ellos. Entonces, eso es clave. es lo que te iba a decir, brother. Man, yo estaba así. Yo la verdad te digo, yo estaba pensando así que, pues, es que voy a lo mismo, mi hermano. La religión es hecha por el hombre, y a veces Saque todo eso, sáquelo, sáquelo. veo que, o sea, el hombre quiere poner su autoridad y a veces veo que no es lo que Dios, o no concuerda con lo que yo siento que es de Dios, o que está escrito en la Biblia, o que vienen de la enseñanza de Jesús, del amor, del perdón. Entonces, a mí se me hace difícil a veces acomodarme al sistema de la iglesia. Porque te digo, yo crecí en la iglesia y yo fui instruido de cierta doctrina, pero cuando me salí de esas, digo, cuatro paredes de religión, miré otros conceptos, otras religiones, otras doctrinas, como que se me abrió más la mente. No es para decir, wow, yo estaba mal, simplemente para ver los errores y los defectos que causaron en mí el descuido espiritual, el decir, no, ¿me entiendes? No sé si me doy a entender, pero no, no concuerdo con la ley, no las leyes, las órdenes de un hombre, sino que quiero ir más a lo que es lo de Dios, lo que realmente es de Dios, lo espiritual. Y se me hace difícil a veces cuando choco con esos conceptos de que tenemos que congregarnos y que, ah, porque yo he vivido experiencias donde la iglesia pone tanta presión por el puesto que uno tiene, mucha responsabilidad que a veces otros no están jalando igual o no están en la misma dirección y se ve como que el trabajo no va para ningún lado. Entonces, más estrés a uno, más trabaja uno y es complicado. Pues mira que una de las cosas es que si yo entro a trabajar en una empresa y resulta que en esta empresa yo tengo un jefe, el día que me entrevistaron hablé con el jefe, pero también tengo un jefe que es más cercano, el jefe inmediato, pero también tengo unas personas que están a mi alrededor, mi equipo de trabajo, la gente con la que trabajo en mi área, pero también hay otras áreas. Pero también hay una parte de talento humano donde dicen, no, que lo necesitan en la oficina y no dice, pero no es el dueño, nada, es la secretaria. Pero la secretaria me está dando unas órdenes que toca ir a llevar este documento, que toca hacerlo de la cuenta bancaria, que toca hacer un montón de cosas. Es una distribución que Mm, enfoca todo a una empresa que quiere buscar un beneficio,
que quiere busca unos intereses, que está buscando en unos empleados un perfil a cumplir, ¿cierto? Y si Ujú. ese perfil el empleado no lo asume, no sirve. Eso pasa en una empresa. Ahora con el Señor, nosotros vamos en el Señor y el Señor nos dicta, nuestro jefe inmediato, está ahí pendiente de todo, generaliza todas las cosas y dice, yo vine a salvar al mundo, vine a salvar lo que se había perdido, como dice la Biblia también, todo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, me está hablando en un plano general, pero me está diciendo también que hay oportunidad para una persona como tal, para el individuo. Se acerca a mí, me empieza a rescatar, me empieza a hablar y me está diciendo, listo, ahora continúe haciendo su función. Entonces, ¿cuál es mi función? Señor, ¿qué hago yo en la iglesia? Entonces, el propósito de Dios, hay gente que la gente se pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Y la Biblia dice, vuestro propósito o el propósito de Dios para ti, ¿cuál es? Vuestra santificación. Entonces, ya entendí. Dios no quiere que tú juegues a ganarte el mundo entero, a querer conquistar, como dice el proverbio, un pueblo, sino que se conquiste usted mismo. Eso es el gran propósito de la vida cristiana. Permitir que yo sea conquistado en el Señor. Permitir que esas flaquezas que yo traigo, esa debilidad inmoral, esa, eh, esas cosas que se me han venido pegando a consecuencia de las repetidas veces que lo he venido haciendo, eso tengo que empezarlo a dejar, a morir a mí mismo, a decirle, Señor, te necesito. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a renovarlo? A renovar mi mente, mi manera de cambiar mi manera de pensar a través de su palabra. Memorizo la palabra, la obedezco. No solamente es conocer y quiero conocer más, sino que realmente lo que aprendí o lo poco que sé, lo voy a obedecer. Entonces, cuando tú empiezas a obedecer y a relacionar esa palabra para ti, para obedecerla, para llevarla a cabo, entonces tú ya no te riges conforme al mundo, que se levanta y usted es su Dios, su propio Dios, hace lo que usted quiera, sino que realmente usted asume su responsabilidad delante de Dios. Está diciendo, la Biblia me está enseñando, honra a padre y madre. ¿Qué tengo que hacer? Y es como le hablo a mi papá, a mi mamá. Cuidado con las cosas que estoy diciendo. ¿Cómo me estoy comportando con ellos? Es que es más cansona cuando me habla. Entonces le cuelgo. No, realmente tengo que estar, los honro, porque dieron lo mejor para mí, que fueron de lo peor, que me castigaron, que me abandonaron, que no, de lo mejor. Y cuando yo empiezo a ver, lo estoy haciendo, entonces me estoy dando cuenta que estoy aliado con el verdadero, con el que es. Estoy pegado siendo aquel que dijo honre a padre y madre. Entonces, wow, no tenía que saber un montón de revelación de Apocalipsis, qué es eso, lo de los sellos, ni, o sea, realmente no me tenía que saber un montón de cosas para saber que tenía que obedecer. Y las cosas claves, las cosas sencillas. Entonces uno dice, pero ¿cómo lo empiezo a hacer? Ama a tu prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo? Pues su familia, los que están cerquita, los de su trabajo, los de su estudio, las personas que le rodean. Y cuando yo empiezo a hacer esas cosas, estoy diciendo, yo estoy demostrando que estoy caminando en la dirección correcta. Entonces, poco a poco, te vas dando cuenta de que no se trata de lo que tú puedas acaparar, querer comer para mí mismo. En el caso de lo que tú dices, una vez uno es glotón y come, y come, y come, y come, Ujú. pero no hay nada más chévere que lleguen invitados y uno tenga algo para darles, para ofrecerles. Que les pregunte, ¿ya almorzaron? Ellos no, listo, ya les preparo algo. Se siente muy bien que usted pueda compartir con los otros y decirles, ¿qué tal? Bien, ¿cómo la pasaron? No, muy bien, ya, listo, y se van. Y cuando se van en el camino van hablando, no, fue lo mejor haber ido donde este man, porque nos dio, estuvo pendiente, uy, no, qué maravilla. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el cristiano. No solamente que decir es que es mío, es mi religión, es mi cristiandad, es mi fe, es mi Sí. profesión de fe. No, es solamente, no solamente para usted, sino para compartir, para empezar a darle al otro, decirle al otro. Y en el momento que uno se involucra en el compartir, que era lo que dice en el libro de Hechos, en el compartimiento del pan, darle a otros también, se va dando cuenta de una necesidad que posiblemente yo la puedo entrar a suplir. Posiblemente este hombre necesita un celular y porque lo necesita por su trabajo, para invitarlo a la iglesia, y no tiene.
no se le dan las cosas y yo tengo un celular ahí quieto. Entonces, yo estoy viendo la necesidad y estoy, hermano, mire, yo les regalo ese celular, se los siembro para que lo use para cosas buenas. ¿Y eso qué va a pasar en la persona? Puede que no sea el celular de última gama, lo que sea, pero en esta persona está relacionando algo. Este hombre es distinto a los demás. Este hombre es generoso. ¿Y de dónde viene eso? Fácilmente le va a poder mostrar que es que usted sigue a Jesús. Pero cuando nosotros vivimos una cristiandad basada solamente en prohibiciones, Religión, entonces usted se vuelve hasta legalista, religión, porque todo ¿verdad? el mundo no es pecado, hermano, no, no, hermano, no, y entonces se vuelve tan cansón su vocabulario, su forma de decir las cosas, de todo, que la gente no mira en usted un buen ejemplo, sino son prohibiciones a través de lo que usted dice, que no está de acuerdo, que no le parece, que no Es se trata de eso. pecado. Ujú. ¿Qué cosas son? Eso es lo que yo digo es religión. Para mí eso es religión. Y lo que yo veo que Dios no está en eso. Esos son por hombres. Entonces, la clave de ahí es que en el punto en que tú estás, que no estás de acuerdo en muchas de las cosas, es necesario, como dijo el apóstol Pablo, vosotros teniendo ya que ser maestros, todavía está siendo niños No entiendo. y toca estarles alimentando y dándole la lechita y la compota y ay, tan lindo el bebé. ¿Cuántos años tiene tu bebé? 40. Entonces, no, yo no puedo tener un bebé así porque sería algo que no es natural. Entonces, Ujú. que el Señor que te está llamando ahí, está colocando en tu corazón ese deseo que ya no más. Es tiempo de empezar a comer comida sólida, empezar a hacer que sea la digestión muchísimo mejor, que los nutrientes, espiritualmente, lo que el Señor te está hablando y todo, los tomes para ti, para tu vida, y empieces a hacer eso que tú estás viendo que está mal, que lo están haciendo mal las otras personas, tú lo vas a empezar a hacer bien. ¿Cómo? Yendo allá a la necesidad, ayudando al prójimo, estando pendiente. Yo no puedo dar de lo que no he recibido. Mm, Obviamente tengo que estar conectado con el Señor y teniendo esa relación con Él. ¿Para qué? Para que de esa manera, en la manera que yo me involucro, entonces pasa de que no va a ser algo forzado, porque mi relación con Dios es así, es real. Soy transparente, busco ser como estar en contacto con Él, dejar que Él examine mi corazón y de esa manera yo voy a los demás que tienen necesidad y seguro que me van a llegar con unos problemas tenaces que hasta yo los he vivido con el objetivo de que usted no va a poder ministrar o ayudar a otro sí. en una vaina que nada que ver, que usted no conoce, porque realmente le va a pasar es que el Señor mismo le va a traer esas personas que están pasando o están viviendo esa necesidad que usted pasó, las mismas cosas, que fue abandonado, pues ¿cómo le van a dar? Abandonados, personas que los han dejado, que les ha pasado esto, lo otro, entonces esa misma situación, uno dice, uy, este se parece como a mí, entonces, ¿con qué objetivo? Porque como usted ya pasó por ahí, como usted ya permitió que el Señor restaurara cosas, entonces ahora yo lo tengo que hacer con el otro. Y eso Mm. es una cadena. En realidad el cristianismo no se trata de ir a aplaudir a la iglesia, de levantar las manos y todo eso allá, aunque es motivo de alegría, de gozo, de compartir con Pero los hermano, hermanos. hermano, Una labor que se hace afuera. eso hermano se vuelve algo rutinario. Y yo le digo por experiencia, a veces ya, o como cristiano, uno llega a la iglesia y se vuelve una rutina y es el Ujú. estrés que le digo, que cuando uno tiene un lugar, le llaman privilegio de participar en la iglesia, uno tiene que estar ahí temprano, preparado, ayunado, orado. Entonces, si uno falla un día, 2 días, ya los ministros dicen, no, hermano, le vamos a poner disciplina o ya no puede participar. Sí. Entonces son cosas que a veces, ah, pues sí, no sé si ayuda, la verdad no sé si ayudan, no sé qué hacer con eso, ¿verdad? Es el estrés que se vive ahí. Vamos corriendo, los niños no están listos y tenemos que estar ahí puntuales. Y entonces llega a ser un estrés, en vez de una bendición, uno llega todo ya enojado que no, ya llegamos 5 minutos tardes entonces ya no es bendición eso. Para mí yo no veo que eso es bendición. Ese ya Pero mira está. que hay cosas que realmente uno puede empezar a hacer y a cambiar, porque a veces uno considera que como es para Dios, pues bueno, Dios entenderá, y no es Ajá. así. Eh, Nosotros vemos, por ejemplo, artistas como fue Elvis Presley, que fue uno de los que empezó con música cristiana. Ah, Uno puede escuchar sí. Elvis Presley
música cristiana y uno música gospel y uno, uy, ¿este tipo qué? Y resulta que él era cristiano y en algún momento eh, era excelente en lo que hacía, en su trabajo y todo, pero a veces pasa que no se tiene en cuenta muchos de esos dones y muchas de esas cosas en la iglesia. El día de Sí. hoy sí aplauden a cualquiera y ay, bravo, se montó ahí a la fama con autotune Eh, y ya uno sabe que una la tremenda voz y lo ponen a cantar en vivo y es terrible. A veces nosotros creemos que o consideramos que para Dios entonces tengo que ser mediocre en el servicio Eso. y en realidad no es así. Eh, el día de hoy nosotros vemos, eh, si le gusta a uno la música o conoce el tema musical, se da cuenta de que hay muchos artistas mediocres que simplemente están haciendo cosas con ritmo, con letras que no tienen razón de ser, pero que aparentemente están en la cima. Y es ahí donde uno se da cuenta que desvalorizan el talento, desvalorizan el, la constancia, el hacer las cosas con esfuerzo, pero para Dios no. O sea, si nosotros vemos un libro como Reyes o a un Eclesiastés, Oh, podemos sí. ver que habla de cosas tremendas, de cosas grandes que se hacen para Dios. En el caso de cómo Salomón construyó un templo que nunca tuvo tanta ostenticidad como lo fue el que él hizo, tanta belleza, tanta hermosura, tanta extravagancia. Y uno dice, ¿por qué? Porque es que es el Dios de los cielos. ¿Cómo yo puedo hacer? Hay veces que uno puede decir, no, pero es que Dios no se fija en eso. O sea, en realidad, cuando damos lo mejor, tenemos que, cuando Dios nos ha dado lo mejor, tenemos que entender que para Dios tenemos que dar lo mejor también. No buscando su favor, sino entendiendo que Jesús dijo, y creo que la vez pasada me lo preguntabas, las cosas que yo he hecho mayores harán en mi nombre. Ujú. No se trata de querer hacer, resucitar un Lázaro, de hacer un montón de cosas, no, se trata de hacer cosas grandes en el nombre del Señor. ¿Y qué más cosas grandes que compartirle a otros de lo que Dios ha hecho en tu propia vida? De dar de lo que tienes, de compartir tu pan con el hambriento, de no, pero es que ese hombre no tiene ropa y yo tengo allá una camisa que no uso, está buena y todo, pues tome, la regalo. O sea, son cosas muy sencillas que tal vez aún cristianos no lo hacen, pero tenemos que entender algo, es que nosotros como cristianos tenemos que exigirnos más. El día de hoy la iglesia se ha quedado en silencio frente a todas las atrocidades que dicen, hablan de ideologías de género, hablan de sacarle el dedo al cristianismo, de hacer un montón de cosas que se están viendo en el mundo y los cristianos callados como si nada. Entonces, no se trata ahora de un cristiano revolucionario que raye paredes, que tire piedras, no, no se trata de eso. Se trata de un cristiano de que se santifica, que salva, ayuda a la salvación de su casa. ¿Y cómo ayuda? Siendo ejemplo. O sea, sus obras no van a poder hacer que ellos se salven, nada, pero su estilo de vida, su ejemplo hace que otros quieran ser como usted. Y si usted y su casa le sirven al Señor, pues qué bueno, ya es una casa menos que está en condenación, ya es una casa menos que no está levantando su puño en contra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que entender con esfuerzo, con dedicación, con excelencia. A mí me ha pasado durante mucho tiempo que he sido inconstante en temas de puntualidad. Entonces a mí me dicen a las 7 y yo a las 7:15, a las 7:20, no, que el trancón, que... Pero resulta que cuando yo entro a trabajar, me doy cuenta que me dicen a las 6 y yo a las 6:05 y me dicen, ¿por qué llego tarde? Y a mí no me gusta dar explicaciones, pero me estoy dando cuenta de que hay algo que falta por perfeccionar, que yo no puedo permitir que ser mal ejemplo. Y de pronto ellos sepan o no sepan que soy cristiano, pero en realidad mi estilo de vida tiene que ajustarse no al mundo, sino que tengo que tener motivos por el cual tengo que ser diferente. Que digan, este hombre, yo no sé qué tiene, pero siempre llega temprano, es de los primeros que está ahí, es el más productivo en mi empresa. Y cuando ven eso, fácilmente le van a decir, ¿por qué tú haces lo que haces? No, no sé, es mi forma de ser, yo no sé, soy cristiano, tal vez es eso. Eso será lo que dice Jesús, Entonces, ser luz ser luz, César, cuando habla sí, Jesús. la sal del mundo, sí. Entonces,
eso tenemos que nosotros entender que hay esa salvación que es tan grande, dice la Biblia, que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que Mm, nadie se gloríe. Entonces, primeramente, eso está en Efesios 2 capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, es por la fe. Ah, sí, ve, es una obra, yo tengo que tener fe. No, pero esa fe no viene de usted. Dice que es por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es de Dios. Es un don de Dios, ¿no? Y como así, entonces, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el día de hoy nosotros no participamos en nuestra salvación, pero la gente está gloriada. mm, Hermano, usted porque no, es que yo ayuno todos los días, ajá, es que el Señor me tiene que bendecir porque yo no, porque se diezmo. gloria. Sí, yo diezmo, ¿no? Usted no sabe que yo soy el primero en dar, yo soy el que más da, yo soy, si ve esa silla de allá, yo la regalé para la iglesia. O sea, si usted es el que está mirando todo lo que ha hecho y todas esas cosas, realmente no lo ha entendido, Mm, porque en sí, la actitud del cristiano que debe ser manso y humilde. hoy Tanto que que, Jesús nunca se mostró como el Dios que era, que cuando lo fueron a buscar en el Getsemaní dijeron, ¿y cuál es tu misión? ¿Cuál es Jesús? No lo reconocían, porque él no fue, como nos decimos acá en Colombia, chicaneando, no fue mostrándose diciendo, miren, miren quién soy yo, pilas porque pilas como me tocan, y los puedo acostar de una, ujú. puedo tronar un dedo y los mando al otro lado. No, o sea, nunca se creció, nunca se dio de esa forma. Entonces esa es la condición del cristiano. Por eso el cristiano muchas veces tiende, y a mí me ha pasado muchas veces, que empiezo a buscar de Dios, me meto con Dios, ayuno, lo que hago, oro y estoy conectado con Dios, y veo que las tentaciones me resbalan, no pasa nada, y yo me siento fuerte, yo digo, así ve, es que interiormente y de un momento a otro caí. Ujú, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la caída? No, porque no volví a orar, mm, porque es que no he vuelto a leer la Biblia, porque es que me he sentido como que yo era tan fuerte que... Y por eso el apóstol decía eso. Decía, si usted se cree que está firme, mire que no caiga. ¿Y cómo me doy cuenta de que yo no me puedo crecer, que no me puedo volver firme, creer que estoy firme? Cuando todos los días voy delante de Dios y le digo, Señor, aquí estoy, soy barro, soy vil, soy menospreciado. Me pongo delante tuyo como un esclavo porque no sé ni qué hacer en esta vida. No conozco qué me espera el día de hoy. Tú ya lo viviste, tú ya lo sabes. Y cuando yo entiendo que esa es mi condición, seguro que usted va a pasar un día en victoria, porque no depende de usted, sino que su gracias. voluntad la está colocando en el que de él todo lo puede. ¿Sí o no? Sí. De él depende todo. Entonces, esa es la clave. Nosotros como cristianos vamos a dar lo mejor, listo, que toque ir a una reunión, lo hacemos con excelencia, o sea, si yo quiero cambiar el rumbo de las cosas, pues empiezo por mí, por mi familia. Empezamos a compartir, a dar. Yo veo muchas veces que en mi casa pasaba, y hasta hace poco, habíamos dejado el ministerio, te contaba la otra vez que ya no estábamos haciendo reuniones ni compartiéndole a la gente ni nada. Y llegó un momento en que dije, pero ¿qué? Estoy acá simplemente alimentándome, pasándola bien, mientras que afuera hay gente que está sufriendo, con problemas, con cosas que yo le tengo la respuesta. Y no porque yo me las sepa todas, no, sino porque el Señor ha hecho algo en mí que posiblemente es lo que el otro está necesitando. Y cuando yo veo que mi familia estaba así como todos cómodos, y alguien decía que una mente desocupada es un taller del diablo, Mm, y eso pasa, usted empieza a desocupar su mente y a estar ocioso, y empieza a pensar empieza a pensar en cosas malas, empieza a pensar en cosas del pasado. Pero cuando usted está ocupado, usted no tiene tiempo para pensar en esas. Usted no tiene tiempo para estar trayendo a colación o trayendo de su pasado nuevamente cosas que hizo o dejó de hacer, sino que realmente está tan involucrado en lo que está haciendo que pasa a segundo plano lo demás. Y cuando uno empieza a compartir, ayudar al otro, estar pendiente, a orar por mire que esta persona me dijo que está pasando por esto y vamos a orar por él, vamos a estar ahí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le ayudamos? No, que no le sale trabajo, que esta persona necesita para su casa, tiene un niño pequeñito, pero y quiere comprometerse con el Señor y todo. ¿Cómo le hacemos? Pero ¿qué sabe hacer? No, que no tiene estudio, que no tiene no sé qué. ¿Qué lo ponemos a hacer? Venga, hablamos con movámonos por aquí, hagamos. Pero de eso se trata la iglesia, mm, de estar dando las soluciones que podemos en nuestras fuerzas. Y las que no, pues Señor, hazlo tú, porque, pero todo depende de Dios. Y en realidad
sea grande, sea pequeño, oramos por lo mismo porque es que Él es el Dios de todo. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en hermandad. A mí me encanta mucho lo que dice Hechos, que dice que esta gente compartía lo que tenía, partían el pan, vendían sus casas y las daban. Uno dice, uy, qué nota. O Pero, sea, nadie tenía más que el otro, mi hermano, ¿cierto? mi Pues acá hermano, ahorita la gente muchas veces vende cosas y se las da al pastor y el pastor es más ladrón que cualquiera y de pronto él es el único que vive bien, el único que prospera y toda su congregación en ceros, sin para el transporte ni nada. Pero algo que nos tenemos que dar cuenta es que esa clase de cristianismo nada que ver con el Señor, pero el que realmente se involucra con el otro, con el prójimo, está pendiente, ayuda al otro, lo ayuda a crecer en su fe, a pegarse en el Señor, que está dispuesto a suplir la necesidad del otro, de acuerdo a su propia eh, generosidad y de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado, pues nos damos cuenta de que estamos haciendo iglesia. Y de eso se trata. sí, mi hermano. Lo iba a interrumpir antes, pero de eso de que la iglesia de hecho es que juntaba para... Sí, se cree según, bueno, lo que yo entendía, de que vivían en como un commune, como tipo comunistas, donde compartían todo y todo lo que entraba era para todos y se distribuía igualmente. Más que Sí, eso muchos políticos lo usan para hoy también, ese término y esas ideas, pero desafortunadamente se les olvida de que Jesús dijo claramente de que los pobres siempre los tendremos en la tierra, sí. pero él no, bueno, cuando estaba en la tierra. Sí, dándonos a saber que siempre va a haber pobreza, siempre va a haber gente que va a sufrir, siempre va a haber gente que va a estar sin dinero. Y cuando hablamos de ese tema, de que, bueno, en lo que es la política, veo cómo a veces usan eso. Y hay ciertas iglesias que creen eso y que aceptan eso. Pero eso es muy peligroso para la sociedad. Cuando el hombre corrupto entra, el lobo rapaz, ah, el vestido de oveja entra y corrompe todo. Aprovecharse de eso, Si eso ve la pasa, oportunidad y eso existe. Pero es difícil, hermano. Le digo, este mundo está lleno de cosas que hermanos cristianos caen en esta ideología y caen en este pensamiento de que creen que está bien. Este, quitarle el trabajo, el esfuerzo de uno para dárselo a otro, cuando vemos que Jesús nos dice que, pues que el dinero no es, que Dios es el dueño del oro y la plata, de Él es, y que no nos preocupemos de lo que vamos a comer o si hay para mañana, porque mañana no está asegurado. Ojalá yo quiero, bueno, primeramente Dios, que pues que estos mensajes lleguen a la gente y que si tienen preguntas, comentarios o opiniones, pues si están viendo ahorita este video, lo dejen abajo. Eh, sí, uno es que realmente nosotros no podemos mirar simplemente cómo suceden las cosas y quedarnos en una posición quieta, pasiva, porque el llamado a la iglesia siempre va a ser acción, de ujú, estar llevando unas buenas noticias, las noticias de salvación, saber que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que el diablo puede querer hacer y deshacer, destruir, acabar, matar. Lo puede hacer porque Dios le ha permitido, pero está sujeto a los lineamientos de Dios. Y algo que me doy cuenta es que Satanás no es Dios. Nosotros vemos en Ezequiel que fue una creación de Dios. Entonces, no tiene el poder que tiene Dios sobre la vida, sobre la humanidad, sobre... Entonces, hay veces que nosotros vemos como que no, está perdiendo Dios. La situación es tan difícil, tan compleja, como que el mal está cada vez más grande. ¿Y Dios qué? Que es el pensamiento tal vez de muchos cristianos, no. ujú, Dios es soberano, tiene todo bajo control, es Dios grande, Dios santo, 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 poderoso, es un Dios real, un amén. Dios consciente de la necesidad de la humanidad.
pero simplemente está buscando en este tiempo es que la gente permanezca, permanezca. No, esta es la palabra clave, yo creo que de este mensaje de hoy, es permanecer. Y permanecer en la inconformidad y permanecer en todo eso no es eso. Permanecer en la santidad, permanecer en la humildad, permanecer en el buscar de Dios día a día, a pesar de que si la gente se va, que si el pastor lo llevaron preso, que si mataron a fulano de tal, que era muy influyente, a pesar de lo que sea, porque es que en realidad no se trata de lo que pueda pasar en este mundo, sino de las promesas que sean reales para nosotros. Si nosotros vemos que esa promesa es para nosotros, la podemos atesorar en nuestro corazón, vamos a morir con eso en nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a trascender, a saber, a darnos cuenta de que aunque el mundo esté hecho trizas, esté en llamas, hay una esperanza viva, hay un fuego interno que nos quema, que nos cala los huesos y que de verdad estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Involúcrate, ya no sigas viendo las cosas de lado, ya no sigas viendo las cosas cómo pasan, qué está bien, qué está mal, porque si vemos algo malo aún en este propio mensaje, seguro que va a encontrar algo malo. Pero si le ve lo bueno, seguro que va a encontrar lo bueno. Usted siempre va a encontrar lo que busca. Entonces, que sea el tiempo donde diga, me involucro. Si es un tiempo para ponernos a cuentas con Dios, si es un tiempo para arrepentirnos y decir, Señor, ya no más, no voy a seguir en lo mismo, no voy a seguir en mi mismo pecado. Yo sé que he venido cometiendo una y otra vez este mismo pecado. Hoy me arrepiento, pero también me involucro, pero también tomo esas palabras de parte tuya, Señor, que dijiste que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no solamente va a ser para mí, sino para las personas que voy a empezarles a compartir, voy a empezarles a mostrar que Dios es real en mi vida. El enemigo no va a aplaudir que tú hagas las cosas bien, que crezcas espiritualmente, nunca. Y tal vez la gente no aplauda eso, ni se dé cuenta de eso, porque nosotros al que debe importarle eso es a nosotros mismos. Si nosotros somos los primeros implicados en esta relación con el Señor, entonces eso es lo que cuenta. De ahí en adelante muchas vidas van a ser bendecidas. Su familia, su casa, su esposa, sus hijos, sus padres, hermanos, todos de ahí en adelante van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque usted cambió. Porque tú y yo tomamos la decisión de decir sí al Señor, de saber que no depende de cuántas horas podamos hacer para agradarle a Dios, sino que realmente Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito y que nunca lo voy a poder entender. Porque yo siendo pecador, haciendo las cosas incorrectas, alguien muere por mí. O sea, no lo entiendo. Antes merezco el castigo, merezco estar en el infierno, merezco vivir condenado y torturado toda la vida, porque he sido una porquería. Y el Señor ha tenido misericordia, me ha dado un regalo que yo no merecía. ¿Y cómo lo tengo que devolver? Simplemente no sé cómo. Entonces voy a terminar con esta oración y quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos y que digas hoy conmigo, Señor, yo sé que delante tuyo hay muchas cosas que están mal en mi vida, hay muchas cosas mal que están en mi corazón, hay cosas que tal vez no he podido soltar durante mucho tiempo, hay hábitos en mi vida que poco a poco los he hecho, que se han vuelto fortalezas y es un pecado grande, incontrolable. Perdóname, Dios, perdóname porque yo no sé muchas veces por qué hago lo que hago, porque busco el autoplacer, porque busco satisfacer mi ego, porque busco llevarte la contraria, Señor. Perdóname. Perdóname porque tú has sido misericordioso. Me has dado la vida, me has dado la familia, me has dado la salud, me has dado el alimento, me has dado lo que tengo. Y muchas veces, Señor, yo simplemente he pagado mal. Perdóname, Dios. Que hoy sea el tiempo, Señor, donde yo me arrepienta de corazón, Dios, donde tú me convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que me lleves a entender, Señor, que realmente no es por mi propio esfuerzo, que voy a tenerte feliz, que voy a tenerte contento, sino es por reconocer que te necesito en mi vida, Jesús, que tomes el control, que quiero caminar contigo, que necesito de tu espíritu que me ayude,
aliente a continuar a pesar de cuando ya no quiero continuar, a pesar donde yo digo que tal vez no vale la pena, porque tal vez lo he intentado todo, porque tal vez me han juzgado, porque tal vez me han criticado, o porque tal vez se han reído, se han burlado. Perdón, Señor, porque he puesto miles de excusas para no continuar, pero hoy tú me llamas a perseverar y que este sea el tiempo, Dios, donde yo persevere en ti, en tus caminos. Mira que a mi alrededor hay mucha gente, Señor, que tiene los ojos puestos en mí, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis padres, mis hermanos. Señor, yo no quiero ser causante de llevar destrucción a mi casa, a mi familia, sino quiero llevar salvación. Quiero, Señor, cada día de mi vida reconocer que te necesito, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de vivir. No quiero hacer una oración por hacerla, quiero vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Ayúdame a partir de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amen. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias ahí. Si quieren decir su hashtag otra vez o su arroba, ¿a dónde lo pueden encontrar? En social Listo, media. ahí en Instagram estamos como @estilo bíblico. Nos Arroba puede seguir ahí o también tenemos una cuenta en YouTube. Empezamos a hacer unos que otros videos también, pero nos podemos conectar por ahí con Estilo Bíblico también, así se llama el canal. Y ahí estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten. Tenemos otros canales, otras cuentas aliadas en Instagram, una que se llama Virus Mental 1 y una que se llama Cántale al Rey. Entonces ahí estamos conectados, esperamos que nos sigan y para nosotros también seguirlos y estar ahí informados, estar ahí motivándonos, enseñándonos, aportándonos mutuamente muchas cosas de la Biblia. Bueno, entonces Así Dios es, los voy bendiga, a... gracias por todo. Saludos a Gracias, todos brother. desde Colombia. Sí, perdón. Bueno, igual, brother, saludos de aquí de Houston. Este, bueno, ahí voy a poner su información, sus Instagrams y ahí pueden ver ahí abajo del video. Vamos a estar en YouTube y en otras plataformas. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga, pase buenas noches y a todos, Dios me lo bendiga. Bueno, buenas Gracias. noches, chao, chao.